Durante el periodo de los jueces, el comportamiento del pueblo de Israel fue predecible. Capítulo tras capítulo encontramos un patrón que se repite, un ciclo de comportamiento. Mientras tenían la dirección de un líder o juez fuerte, el pueblo se mantenía en el camino de Dios sirviendo a Jehová. Cuando éste moría, el pueblo se apartaba y se iba tras los dioses paganos. Luego, Dios fortalecía a alguno de los gobiernos enemigos de la nación de Israel, y estos pueblos subyugaban y esclavizaban a los israelitas por cierto periodo de tiempo. Cuando ya no aguantaban los israelitas estar bajo ese yugo, clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador, el cual los liberaba y les daba tiempo de paz. Y así se repite el ciclo a través de los capítulos del libro de Jueces. Invariablemente vuelve a ocurrir lo mismo. Muere el líder, ese caudillo, el pueblo se aparta, Dios fortalece a otro gobierno, a otro imperio, los esclaviza, están sufriendo, luego ellos claman a Dios, luego levanta a Dios otro líder, los libera y así se repite el ciclo. ¿Cuál es la lección que hay ahí? Les pregunto, ¿es así nuestra vida? Tenemos estos altos y bajos en nuestra vida espiritual. Hay momentos cuando estamos en victoria, triunfando contra las tentaciones, y después caemos, sucumbimos, nos arrepentimos y se repite el ciclo. Probablemente en la vida de algunos sea así. No es el plan de Dios para nosotros que vivamos repitiendo ese ciclo. Cristo nos da libertad, y una libertad permanente. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, el primer juez se llamó Otoniel. Él los liberó de un imperio o de un país que los subyugó por 8 años. 8 años el pueblo permaneció en esclavitud. Claman a Dios y Dios levanta a Otoniel. Muere Otoniel. Durante el reinado o el gobierno, no reinado porque los jueces no eran reyes, pero durante la dirección de este caudillo, este líder, el pueblo tuvo 40 años de paz. Muere Otoniel y repiten el ciclo que ya les mencioné, y entonces Dios levanta el segundo juez de la nación de Israel. Pero ¿saben cuánto tiempo transcurrió para que el pueblo clamara y que se levantara este segundo juez? 18 años. 18 años estuvieron bajo el yugo de un rey moabita llamado Eglón. 18 años pasaron para que el pueblo clamara a Dios. Luego entonces, bajo la dirección de este juez llamado Ehud, el pueblo tuvo 80 años de paz, dice la historia, capítulo 3 de Jueces. Ahora, noten esto: para que haya restauración espiritual, ¿cuál es el requisito que vemos aquí? ¿Cuál es el paso que ellos dan a fin de ser restaurados espiritualmente? Clamando, invocando arrepentimiento.
El pueblo se arrepiente. Y entonces Dios levanta un libertador. Toda restauración en la vida espiritual comienza con un genuino arrepentimiento de parte nuestra. Reconocer nuestro pecado o nuestros pecados, confesarlos a Dios, cortar con ese pecado a fin de ser levantados por la misericordia del Señor. La historia de Jueces tiene mucho que enseñarnos si tan solo estamos abiertos a escuchar las lecciones que Dios quiere impartirnos. Por ejemplo, así como el pueblo de Israel, también nosotros tenemos nuestros enemigos. Y uno de los enemigos que tenemos, el apóstol Pablo lo llama la carne, haciendo referencia a ese aspecto de nuestra naturaleza, el deseo de hacer lo que no agrada a Dios, la carne. Y algunas veces alimentamos la carne y ella se fortalece y nos esclaviza. Por eso el apóstol Pablo dice a los cristianos gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vida en el Espíritu es una vida en plena comunión con Dios, alejados de toda desobediencia a la palabra de Dios. Es una vida de fortaleza, pero una vida en la carne es permitir y jugar con el pecado en nuestra vida. Jueces capítulo 3, versículo 12, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces notemos aquí que Israel hace lo malo. Y hacer lo malo en este contexto bíblico se refería a dejar al Dios verdadero y empezar a adorar los dioses de los pueblos paganos que habían habitado, y algunos habitaban todavía el territorio de Canaán. Dice el versículo 13: juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Noten esto: este rey moabita junta a dos reinos vecinos y hace entonces esta coalición de 3 países que van y pelean contra Israel y logran conquistar a Israel. Y le toman a Israel la ciudad de las palmeras. Esa ciudad es Jericó. Y Jericó fue la primera ciudad que conquistan ellos, los israelitas, cuando entran a tomar posesión de la tierra prometida. La primera ciudad conquistada por Josué ahora es tomada por este rey moabita, que los esclaviza por 18 años. Y la esclavitud no es que ellos, los israelitas, todos estaban trabajando para él en un sentido literal, como podríamos imaginarnos, pero la esclavitud aquí es que el pueblo de Israel tenía que pagar tributos. Y estos tributos o impuestos tenían que enviárselos a este rey, el rey Eglón, una vez al año. Pero dice el versículo 15, lean conmigo por favor, Jueces 3:15: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod,
hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Detengámonos aquí. Ahod es el nombre del hombre que Dios levanta para liberar a Israel. Pero yo quiero que noten esto. Este pasaje, esta historia, tenemos que adentrarnos en el contexto cultural a fin de entender la historia. Dice que el pueblo clama y Dios levanta a este hombre de la tribu de Benjamín, Ahod, el cual era, ¿qué cosa? Zurdo. Noten esto. De la tribu de Benjamín. Bueno, la tribu de Benjamín no fue una de las grandes tribus de Israel. No fue en comparación con Judá. Era una tribu insignificante. Y de esa tribu insignificante, Dios levanta un libertador, Ahod. Ahora, el cual era zurdo, dice la escritura. Fíjense, Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Ese es el nombre, el significado en hebreo de Benjamín. Hijo de mi mano derecha. Pero él era zurdo. Ahora, ser zurdo en los tiempos bíblicos era una calamidad. Todavía lo es en cierto modo ahora, ¿verdad? Porque el mundo moderno está hecho para los derechos. Y uno no sabe las dificultades que tienen los zurdos en un mundo de derechos. Sí, hay algunos inconvenientes, físicamente hablando. Pero en el Antiguo Testamento, ser zurdo no era bien visto. Fíjense, conocimos recientemente a un ganés. Él dijo que era miembro de la Iglesia de Cristo en Ghana. Me llamó y entonces estuvimos en contacto con él. Él se estuvo congregando en la Iglesia de Cristo en Pedregal. Y le impactó profundamente y le afectó ver que algunos hermanos a la hora de la Santa Cena tomaban el pan con la mano izquierda y se lo llevaban a la boca. Y entonces él me compartió estas inquietudes. Para él eso era irreverente. Eso era irreverente. Eso ofendía a Dios. ¿Por qué? En la cultura de él, la mano izquierda simplemente se usa cuando tú vas al inodoro y te limpias. Nunca lo haces con la mano derecha. ¿Pueden entender? En su cultura, en su mente. En los tiempos del Antiguo Testamento, ser zurdo probablemente era visto como una maldición. No era nada bueno. Pero fíjense, estudiando el texto bíblico, comparando diferentes versiones, tanto en inglés como en español, y explorando comentaristas bíblicos, todos coinciden en que la palabra en hebreo que dice el cual era zurdo, dice nuestra versión castellana, todos coinciden en que el término griego implica, da a entender
que estaba imposibilitado de usar su mano derecha. Ese es el término hebreo. Todos los estudiosos coinciden en eso. Estaba imposibilitado de usar su mano derecha. Ahora, ¿qué significa? No lo sabemos. Sencillamente su mano derecha no la tenía. Estaba seca, delgadita su mano derecha. Estaba paralizada su mano derecha. Lo que sea. Él era zurdo, no porque él quiso ser zurdo, sino porque estaba imposibilitado de su mano derecha. La derecha simboliza todo, simboliza poder. Aquí vemos que Dios levanta a un hombre que tiene un problema. Está incapacitado de su mano derecha. Bien, continuamos leyendo. Dice el texto, versículo 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, 18 pulgadas, más o menos medio metro. Imagínense ustedes, una daga de doble filo. Dice el texto, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Presten atención a estos detalles. El hombre era zurdo, pero entonces se ciñó debajo de su túnica. En su pierna se amarró la daga, que era de medio metro, de doble filo, bien afilada. La ocultó en su lado derecho. Y dice el texto 17, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Lo cual quiere decir, era un hombre gordo, muy gordo, obeso. Ahora, no piensen con nuestra mentalidad del año 2018. Este hombre tenía problemas de salud, un problema de obesidad. Nada de esos conceptos existían en aquella época. Obesidad, gordura era símbolo de riqueza, de opulencia. Este era un hombre grande y gordo, pero gordo de verdad, es lo que quiere decir el texto. Continuamos. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Sala de verano allí es la terraza. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. ¿Y cuál era la palabra de Dios que traía Ahod para Eglón? La palabra de Dios era: tu tiempo se ha terminado. Dice el 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Noten esto. Algunos de los comentaristas que he leído, yo todavía no lo capto, pero muchos coinciden en que este texto dice: el escritor tiene sentido, tiene
de sentido del humor no lo capto yo todavía. Bueno, hay veces los gringos, para ellos les dan risa algunas cosas que a nosotros no nos dan risa. Esa es la verdad. Y he estado escuchando conferencias tras conferencias sobre el libro de los jueces. No sé en qué sentido ellos encuentran chistoso lo que estamos leyendo aquí. Pero hay algo de cierto en esto. Miren, Ahod se ofrece en la comitiva para llevar al rey Eglón los impuestos. Nadie sabe que Ahod es el hombre de Dios para liberar al pueblo. El texto dice que el pueblo clamó después de 18 años y Dios levantó a Ahod. Pero hasta allí nadie de la nación había elegido a Ahod como su libertador. Y si hubiese habido una votación para elegir a un libertador, ¿creen ustedes que Ahod hubiera ganado la votación? Claro que no. Era el último en la lista de aspirantes. Nadie lo iba a tomar en serio. Un hombre que tenía un impedimento en su mano derecha, un zurdo de la tribu de Benjamín. Pero Ahod tenía un plan. Y él lo preparó solo, sin decirle nada a nadie. Yo voy a matar a este rey que tiene al pueblo, mi pueblo, esclavizado. Ahod lo preparó y lo planeó todo. Y él se ofreció para ir en la comitiva a entregar los tributos al rey Eglón. Y como era un hombre impedido de su mano derecha, no despertó sospecha de la guardia de Eglón. ¿Qué va a hacer este zurdo? Probablemente lo revisaron, pero no le encontraron nada, porque ellos estaban buscando del lado izquierdo. Entregó el presente, salió la comitiva que venía con él, caminaron, y cuando estaban en las afueras, él le dijo a los otros israelitas: sigan ustedes, yo voy a regresar. Nadie sabía lo que iba a hacer, pero el corazón de Ahod palpitaba y empezaba a sudar. Y él regresó y estaban los centinelas en el palacio y les dijo: necesito entrar. Y como él es un impedido, ¿qué daño le va a hacer? Eglón, rey, tengo un secreto para ustedes, para usted. Fuera. Él no tenía ningún temor de estar con un impedido. ¿Qué le iba a hacer este hombre zurdo? Quedó solo. Tengo palabra de Dios para usted. Cállate y acércate. Se levantó, caminó hacia él y sin mediar ninguna palabra, el corazón de Ahod latía más. Había miedo. ¿Y qué tal si me encuentran y me atrapan? Es muerte instantánea. Sacó la daga, la atravesó. Hay algunas versiones que dicen que la punta salió en la espalda, pero la empuñadura de la daga quedó enterrada y la gordura cerró y quedó oculta, inclusive la empuñadura de la daga. Y dice el versículo 22: y salió el estiércol. Es un pasaje asqueroso, ¿verdad? Es una descripción muy gráfica. Y entonces Ahod cerró la puerta principal, salió por una ventana, bajó por un pasillo y se fue. Dice el texto que los sirvientes, los guardias, dice el 24,
Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Fíjense, no entiendo por qué la versión Reina Valera traduce: él cubre sus pies en la sala de verano. Realmente los traductores ponen muy difícil la interpretación para el lector de la Biblia común. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos llegan, empujan la puerta, pero la puerta está con llave. ¿Y cómo es que llegan a la conclusión de que él cubre sus pies? ¿Y qué quieren decir con eso? ¿Saben qué es lo que quiere decir con eso? Él está haciendo sus necesidades. Eso es lo que quiere decir el texto. Cuando llegan, el mal olor viene saliendo. Sencillamente eso es lo que ellos llegan a esa conclusión. Seguramente que él está en el baño. No lo vamos a interrumpir. Dan la vuelta. Pero el tiempo pasa y ellos entonces se preocupan. Tocan. El rey no abre. Entonces rompen las cerraduras y se encuentran al rey tirado en el piso, muerto. Mientras tanto, Ahod había logrado salir, llegó a donde estaban los israelitas, organizó el ejército de Israel y vino y enfrentó. Y él dijo: miren, Jehová nos ha entregado a nuestros enemigos, vamos. Pelearon y derrotaron a los moabitas, y el pueblo tuvo 80 años de paz. Es lo que dice la escritura en los siguientes versículos. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Hay muchas lecciones. ¿Has encontrado alguna? Por ejemplo, lección número 1. Dios trae liberación de fuentes insospechadas. Y esta es una de mis lecciones. Hay varias lecciones que yo he podido encontrar y que he reflexionado y he meditado mientras preparaba y estudiaba esta historia. Pero una de las lecciones que yo veo aquí maravillosas es que Dios nos ayuda en nuestros problemas de fuentes o de maneras que jamás nosotros íbamos a imaginarnos que era la manera en que Dios iba a resolver nuestro conflicto, nuestra necesidad. Y entonces Ahod puede representar en cierto modo a Jesucristo. ¿Cómo así? Ahod es como un símbolo de Jesucristo. Pero claro, hay algunas diferencias. Por ejemplo, Ahod trae paz al pueblo de Israel ¿por cuántos años? 80 años. Jesucristo trae libertad eterna. Ahí vemos una gran diferencia, ¿verdad? Pero Ahod era un hombre que no sobresalía en nada. Y por eso este mensaje, si usted quiere ponerle un título, podríamos decir: Ahod, un libertador impensable. A nadie se le iba a ocurrir que Ahod iba a ser el libertador de los israelitas. Es insospechado. Pero Dios levanta a un hombre que está impedido, que tiene este impedimento físico, y lo usa como su instrumento. Por eso nos recuerda a Jesucristo. Crece en un pueblo norteño del territorio de Israel, en Galilea, en un rincón, en Nazaret, un pueblo de pescadores, humilde, que no había sobresalido en nada. Por eso cuando Jesús es presentado, uno de los discípulos lo introduce con otro
El otro respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se acuerdan? Natanael. Felipe le dijo: hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ningún profeta se había levantado de esa región. El hijo del carpintero, este hombre que ni siquiera fue a la universidad, este hombre que dice Isaías 53, versículo 2, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Así dice Isaías 53, 2. No había nada atrayente en Jesucristo. Él no podía apelar a su aspecto físico. No había nada en él que fuese atractivo para la gente. Si Jesús pasaba al lado de nosotros, él pasaba inadvertido porque no sobresalía en nada físicamente. Este es Jesús de Nazaret. Pero entonces esto trae a la memoria también lo que el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está hablando de la composición de la iglesia en Corinto. ¿Quiénes formaban parte de la iglesia en Corinto? Pues no estaba llena de sabios, ni de poderosos, ni de nobles. Es decir, gente de la alcurnia. Y dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Noten esto. Dios usa los instrumentos que Él quiere. Y los instrumentos que Él quiere no son ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Dios usó gente sencilla, gente del vulgo, iletrados, para llevar el evangelio al mundo. Ahora, no vamos a subestimar los estudios, la preparación académica, porque el apóstol Pablo era un doctor, un políglota, un hombre que hablaba varios idiomas. Pero estamos diciendo que Dios usa los instrumentos que Él quiere y que nadie debe subestimarse, nadie debe sentirse que es menos. Si Dios te va a usar, Dios lo hará y Dios proveerá los recursos. Y sigue diciendo el texto de primera carta a los Corintios, versículo 28, el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo habló también de este aguijón en la carne que él tenía, que 3 veces he rogado a Dios que lo quite, mas él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces esto me lleva a la segunda lección. Debemos abrazar, aceptar nuestras deficiencias, nuestras limitaciones. Sí, has oído bien. Nosotros estamos acostumbrados a sentirnos, a minimizarnos, a acomplejarnos. Hay muchos complejos, producto de que no tengo el color, no tengo la estatura, no tengo el aspecto físico que yo quisiera, porque me siento menos por ser como soy o como luzco
o como aparento. Pues nosotros debemos aceptar nuestras limitaciones, aceptar esas deficiencias y abrazarlas. ¿Sabes por qué? Porque fue producto de esas deficiencias, esa incapacidad que tenía Ahod, es que él fue usado como un libertador. ¿Se dan cuenta? Su incapacidad, no poder usar su mano derecha, hizo pasar inadvertido ante los guardias y la seguridad que tenía el rey Eglón. Entonces vemos que Ahod es usado por Dios por la incapacidad que tiene Ahod. Esto nos indica que debemos aceptar esta situación. Y tenemos grandes historias reales de personas que en medio de sus limitaciones Dios los usó. Y con esas limitaciones Dios los utilizó. Ese es nuestro Dios. También una lección que vemos aquí es que nuestros pecados acarrean juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. No debemos de pensar que vamos a salir librados al andar en el pecado, porque el pecado trae consecuencias, y el pueblo de Israel soportó y experimentó estas consecuencias. Una última lección. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Qué lecciones aprendo de Dios en esta historia? En el libro de los Jueces y en esta historia en particular. Aquí vemos a Dios, un Dios paciente, un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios dispuesto a salvar. Así es como yo veo a Dios. Y este es el mensaje final sobre esta lección. Nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios de misericordia, un Dios que cuando clamamos y suplicamos su perdón, Él nos perdona. Ese es el Dios en el cual debemos confiar y creer. Un Dios perdonador.